Hola, ¿cómo están? Soy Hernán Cuadri. Algunos quizás me conozcan, otros no. Para quienes no me conocen, soy director honorario del Instituto de Derecho Procesal Civil del Colegio de Abogados de Morón, también secretario de la Cámara Civil y Comercial del Departamento Judicial de Morón. Y a veces ando por ahí escribiendo algunas cosas sobre derecho procesal y enfocándome en muchas ocasiones al derecho procesal electrónico. A propósito de esto, y cuando pensamos que el año ya estaba terminado, aparece un acuerdo de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, el Acuerdo 3997, del 17 de diciembre del 2020, que introduce una serie de cuestiones muy interesantes para el ejercicio profesional. Entonces, bueno, nada, junté fuerzas de donde casi no había, después de un año terrible, creo que ha sido un año terrible para todos, muy intenso, y bueno, nada, me puse a hacer este video para compartir con ustedes algunas reflexiones preliminares acerca del texto de este acuerdo y de sus implicancias para la práctica profesional de uno y otro lado del mostrador. Así que bueno, si están de acuerdo y tienen ganas, vamos a seguir y a partir de acá empezamos a mirar de a poco el texto del articulado. De lo primero que vamos a hablar es de las cédulas. ¿Qué modificaciones se introducen al acuerdo 3845, que es el que reglamenta toda la cuestión de las notificaciones electrónicas? Se modifica el artículo 8 y con implicancias bastante grandes, bastante importantes. Ya las vamos a ver, son más de las que parecen a simple vista. Lo primero a tener en cuenta, esto juega solamente para las cédulas a diligenciar en soporte papel. Este acuerdo tenemos que contextualizarlo indefectiblemente con el 3991 y la cuestión de las notificaciones automatizadas. Recuerden que en virtud del acuerdo 3991, todas las notificaciones que anteriormente se hacían en formato electrónico, digamos, dentro del expediente, posteriores a la notificación inicial, o todas las que iban a los domicilios constituidos, ya dejaron de hacerse en formato cédulas y comienzan a operar con esta modalidad de notificación automatizada a cargo del juzgado, con la carga de los domicilios dentro de los proveídos y demás. Se ve por ahí algunos juzgados que todavía ordenan la facción de cédulas, pero en verdad la notificación es plenamente automatizada y siguiendo el acuerdo 3991. Pero bueno, no es de eso de lo que vamos a hablar acá, sino de las cédulas en soporte papel. Se modifica el artículo 8, como les decía antes, acá en pantalla vamos a poder ir siguiendo las modificaciones y lo que se va retocando. Igualmente, debajo del video va a quedar el texto completo del acuerdo. Debajo o arriba, no sé dónde va a terminar puesto en definitiva. El primer párrafo, bueno, comienza diciendo lo que ya sabíamos, que es que en las cédulas de soporte de papel, su generación y remisión a las oficinas de mandamientos y notificaciones será por medios electrónicos. Pero acá hay escurriéndose una figura bastante interesante, que es la de los oficiales ad hoc. Alguno podría pensar que estos oficiales ad hoc a los que se está refiriendo en este acuerdo son solamente aquellos previstos en la legislación, por ejemplo, para diligenciar mandamientos en apremios y demás. Pero yo creo que no, porque hasta ahora lo que hemos visto es que la legislación vigente hablaba de oficiales de justicia ad hoc, o sea, quienes iban a hacer mandamientos. Y acá se incluye para realizar cédulas, para diligenciar cédulas, notificadores ad hoc serían. Si esta interpretación es correcta, y hay quien pueda no compartirla porque en realidad es una interpretación que yo estoy haciendo del texto del acuerdo, esto implica una convalidación muy clara a lo que se comenzó a hacer en el contexto de la pandemia y la emergencia, que es la designación de abogados como oficiales ad hoc. En el colegio nuestro eso ha funcionado muy bien, con una experiencia piloto en 3 juzgados y ha funcionado con muchos casos de éxito. Así que interpreto que esto está convalidando esta situación, incluso porque se habla de la necesidad de que los oficiales ad hoc tengan un domicilio electrónico inscrito en el sistema. Con lo cual, creo que es bastante claro este acuerdo 3997 con el apoyo o el aval al sistema de los oficiales notificadores, no de justicia ad hoc, porque al menos hasta donde yo he podido ver, no hay notificadores ad hoc previstos en la legislación. Hay oficiales de justicia, entonces esto debería referirse a los mandamientos, pero a referirse a las cédulas, creo que es un aval importante para esta iniciativa que se ha tomado en varios lugares, entre ellos el colegio nuestro, de permitir estas notificaciones a cargo de letrados con un mecanismo muy específico. Bueno, no viene al caso estar abundando acá, pero entiendo que esto va por ese lugar.
El segundo párrafo habla de la realización de las diligencias, indicando que se encargarán de imprimir los instrumentos para el diligenciamiento, pero nunca los adjuntos. O sea, ya las copias de traslado, ni las oficinas, ni las delegaciones, mandamientos y notificaciones, ni los oficiales ad hoc van a tener que imprimirlas. Acá está otra de las novedades, quizás la fundamental de este acuerdo. ¿Cómo vamos a trabajar con las copias de traslado? Bueno, durante la pandemia se implementó un mecanismo que era generar de manera privada un código QR e insertarlo. Bueno, dentro de la emergencia fue un mecanismo que encontraron algunos órganos jurisdiccionales para trabajar en ese sentido. Esto no es así en el nuevo reglamento, pueden quedarse tranquilos, ya no van a tener que estar generando privadamente estos códigos QR y complicándose para insertarlos, porque esto va a trabajar de una manera distinta, siguiendo el principio de oficialidad de que nos habla CAMS en su tratado, en virtud del cual todo el funcionamiento de los sistemas de notificaciones y demás operan bajo el ámbito de los sistemas oficiales y no en contextos privados. Entonces, la documentación ya no va a necesitar salir o egresar del expediente para generar estos códigos QR con algunos peligros que esto podía conllevar, porque cuando subíamos la documentación o cuando generábamos estos links, no teníamos mucho control ni conciencia de dónde terminaba esto, porque eran sitios privados. Así que esto tiene un viraje muy importante y muy simplificador dentro del acuerdo. ¿Qué es lo que dice el acuerdo? Si fuera necesario acompañar copias a las cédulas, deberán insertarse digitalmente como archivos adjuntos. ¿Sí? Va a ser un archivo adjunto, no va a ser ya un código QR que va a ir pegado abajo. Entonces, va a ser un archivo adjunto a la cédula. El destinatario de la diligencia, a los fines de verificar la autenticidad e integridad del documento y tomar conocimiento de la documentación digital adjunta, ¿cómo hace? Accede al subsitio web habilitado por la Suprema Corte e ingresa manualmente el código verificador o escanea el QR. El QR, en definitiva, es lo mismo que ingresar el código a mano, pero bueno, nos permite una cosa más simplificada, que es escanearlo con un dispositivo móvil. Los cuales, tanto el QR como el código, se generan automáticamente por el sistema informático y se visualizan al pie de la diligencia. Con lo cual, es muy claro, tenemos el instrumento, lo tenemos firmado digitalmente, ¿sí? Y tenemos debajo una constancia que le indica a quien la recibe cómo acceder, tanto para verificar el documento como para visualizar las copias de traslado. Esto es un avance muy importante hacia la despapelización, hacia el expediente completamente digital. Realmente es muy simplificador del trabajo de todos y aprovecha a fondo las nuevas tecnologías, no tan nuevas ya, pero da una posibilidad muy interesante en este sentido. Con lo cual, no generamos más QR en forma privada, ya nos evitamos este problema. ¿Dónde va las copias, las llamadas copias de traslado, las copias que tienen que ir adjuntas a estas cédulas? Recordemos, solamente las que van en soporte papel, van a ir como un archivo adjunto. Con todo esto no son las únicas novedades, y ya vamos a ver un poco más adelante lo que se introduce en el artículo. La confección y rúbrica del respectivo documento, en su caso la adjunción de la copia, recae en el letrado de la parte interesada, salvo cuando el juzgado debe hacerlo de oficio. Esto es claro entonces que la generación de estas cédulas en soporte papel, mayormente van a ser la de traslado de demanda, van a quedar a cargo del letrado interesado en practicar la notificación. A quien se le coloca una carga importante de asegurar la integridad y legibilidad de las copias. Esto a veces sucede que se mandan copias poco legibles, se mandan adjuntos poco claros, muchos adjuntos, a lo mejor una hoja con adjuntos. Entonces, se coloca aquí una responsabilidad importante en cabeza de quien genere la notificación de asegurarse de que sea plenamente legible y que no genere ninguna mácula en el ejercicio del derecho de defensa en juicio. Después les vamos a dejar un fallo donde la sala 2, en la que yo trabajo como secretario, abordó la cuestión de la falta de copias digitales a una cédula que se le mandó antes de este acuerdo, pero creo que puede servir, así que va a quedar en un link puesto por algún lado del video. Y al pie debe incluir una leyenda que le indique al destinatario del documento que fue suscripto con firma digital y las instrucciones para verificarlo, tanto en cuanto a su autoría y su integridad. Así también los mecanismos para acceder a la documentación. Esto es importante, tiene que ver con el acceso a la justicia, tiene que ver con la claridad para que la persona que recibe una notificación, que la mayoría de las veces tengo que ser un profesional del derecho, pueda saber que efectivamente le llega desde un organismo judicial, porque piensen que la persona va a recibir una documentación sin ninguna firma hológrafa. Entonces, bien puede dudar de esto que está recepcionando. Y por último, se incorpora un párrafo o una oración final en cuanto a la digitalización del difícil cumplimiento, remitiendo las reglas del artículo 4 de
el acuerdo 3845, no de este, porque recordemos que el 3997 implica una modificación al 3845. ¿Qué más? El cierre y la panacea. El informe sobre el resultado de las cédulas luego de practicada la diligencia se remitirá al organismo judicial interviniente en forma electrónica. A tal fin, las oficinas oficiales ad hoc que hubieran practicado notificación informarán y acompañarán el resultado de la misma mediante presentación electrónica en la causa respectiva. ¿Sí? Se acabó la ida y vuelta en formato papel. Vienen las presentaciones, tiene que ser evidentemente electrónico. El problema, acá hay dos cuestiones. La primera es qué hace el notificador con este informe, que muchas veces lo va a haber hecho in situ y muchas veces va a tener una firma hológrafa. Evidentemente lo va a tener que adjuntar a la presentación electrónica, valga la redundancia, como un adjunto, lo va a tener que acompañar como un adjunto a la presentación electrónica, escaneado. Interpreto yo, esto es sujeto un poco a interpretación, es decir, bueno, va a tener que mandar este informe donde da cuenta de lo sucedido en la notificación y suscrito por la persona que hubiera firmado en el momento. Ahora, en el caso de que este informe no tenga la firma de otra persona, sino solamente la del notificador, va a estar a la presentación electrónica y nos vamos a evitar todos estos problemas de legibilidad, de que si no se lee, si no se entiende, si se hizo a mano y demás. Lo importante es todo en presentación electrónica. El lado B de esto, que no queda muy claro, interpreto que esto será una cuestión que tendrán que manejar las oficinas de notificaciones, ¿qué se va a hacer con los originales? ¿Qué se va a hacer con los originales de estos informes? Entiendo que deberían resguardarlos en la oficina porque si vamos al acuerdo 3975, sabemos que el expediente ahora es digital. Si el expediente es totalmente digital, ¿qué hacemos con estos papeles que llegarán al juzgado que en realidad no está previsto que lleguen? Así que entiendo que esto va a tener que ser objeto de alguna reglamentación, tendrán que ver las oficinas que hacen con todas estas actas originales suscritas por quien recibe la cédula, por quien haya intervenido en la diligencia, y que no está previsto que se envíen al juzgado, sino que está previsto que se remitan solamente en forma electrónica, digo, escaneada. Entiendo que es una cuestión que no queda del todo clara acá, el destino de esta documentación original, y que deberá ser objeto de algún análisis un poco más profundo. Así que bueno, gente, hasta acá llego con la cuestión de las cédulas. Creo que los avances son importantes, mención de los ad hoc, se destierra la cuestión de las copias de traslado en soporte papel, se incorpora esta cuestión de la digitalización obligatoria ya de los informes de los notificadores. Creo que en materia de notificaciones es un avance importante. Alguno seguramente podrá objetar, y lo dejo para algún otro análisis, porque en realidad esto es una mirada preliminar del acuerdo, qué es lo que sucede con la persona que no tiene acceso a sistemas informáticos y que recibe una cédula donde es muy poca la información que se le aporta, digamos, en ese momento. No es algo menor, estoy haciendo solamente una lectura exegética del acuerdo, pero entiendo que estas cuestiones se han planteado, las hemos conversado con algunos colegas, con funcionarios, con magistrados del fuero. Es un tema para tener en cuenta el de aquella persona que no tiene acceso a tecnología y recibe una notificación con copias que no le llegan. Insisto, es uno de los bemoles del avance tecnológico, es la cuestión del acceso. No es menor, pero creo que no es el momento para profundizar. Digamos, estamos haciendo una primera aproximación a este acuerdo. Así que hasta acá llegamos con las cédulas y en la parte que viene ahora vamos a hablar de mandamientos. Bueno, mandamientos. Un solo artículo, una sola modificación. La disposición del artículo precedente, las del 8, se aplicarán a los mandamientos. En definitiva, es exactamente lo mismo. Copias en formato digital, posibilidad de intervención de los ad hoc. Acá hay que ver cómo juega esta cuestión. Informe electrónico digitalizado, ¿sí? Así que todo lo que se ha dicho en materia de cédulas aplica, cédulas en formato papel, aplica 100% a los mandamientos, especialmente a aquellos que llevan copias, ¿sí? Tenemos mandamientos que no llevan copia y que esos circularán en forma totalmente digital. Así que bueno, esto es lo que el artículo dice o lo que el acuerdo dice en cuanto a los mandamientos. Insisto, no es mucho, pero bueno, tenemos que relevarlo porque está ahí y es necesario verlo. Cerrando los mandamientos, pasamos a la última parte que es donde realmente se avanza muchísimo, que es lo atinente a los oficios. Así que, si me acompañan, enseguida vamos a los oficios. Llegamos a la última parte, modificaciones al artículo 10, oficios.
Todos sabemos la cantidad de problemas que generó el diligenciamiento de oficios durante el 2020. Todos sabemos también que muchos colegas, muchos juzgados, muchos tribunales, de una manera proactiva, de una manera disruptiva, empezaron a buscar soluciones. No se quedaron en no se puede hacer, sino que avanzaron y dijeron intentemos esto. Y lo intentaron a espaldas o escurriendo o esquivando lo que existía, porque en verdad no había ninguna norma que autorizara hacer esto. Esto lo hemos discutido en infinitas ocasiones. Generalmente yo era un poco más reacio en el sentido de decir, bueno, esto no está autorizado por nada y cuando le llegue a un oficiado esto, puede decir, bueno, nada, yo no es el mecanismo que esté previsto y usted después lo puede haber adoptado, pero yo como sé que usted me lo mandó. Bueno, en definitiva, tengo que guardar mis palabras porque esta modalidad de oficio suscripto digitalmente y con esta forma de diligenciamiento fue lo que permitió avanzar y avanzar mucho en las causas durante este 2020 tan complejo para el ejercicio profesional. Y esta cuestión la Corte la recepta muy sabiamente en estas modificaciones al artículo 10. Recordemos que el artículo 10 del Acuerdo 3845, que si bien hablaba de notificaciones, englobaba también los oficios, hablaba de oficios de reparticiones públicas. La disrupción del nuevo artículo 10 es que involucra a todos los oficios. Recordemos que cuando hablábamos del Acuerdo 3975 y del expediente digital, o de la digitalización total de expedientes, decíamos, una deuda pendiente es la cuestión de los oficios. ¿Qué hacemos con los oficios? Bueno, ¿qué hacemos con los oficios? Acá está. Todavía nos va a faltar ver qué hacemos con las respuestas. Pero bueno, no importa. Por lo menos el avance hacia, porque eso ya no depende del Poder Judicial, sino que depende de quien nos responde. El avance hacia la digitalización en este sentido es importante acá también. Está, a mi gusto, a mi parecer, excelentemente redactado todo este acuerdo, excelentemente escrito y realmente trae muchos beneficios al ejercicio profesional. Quizá hay cosas que no esté viendo, porque, digamos, yo ejerzo del lado de adentro, así que bueno, nada, les pido disculpas si algo no estoy viendo, pero al menos en lo que veo me gusta. Y en esta lectura preliminar. Y sin saber todavía los problemas que puede empezar a dar, siempre las cuestiones darán problemas, pero creo que lo importante es el avance y después lo micro se irá ajustando. Los oficios judiciales serán generados y suscritos digitalmente. Esta es la regla. No hay más oficios firmados en papel. Los documentos electrónicos respectivos se confeccionarán y confrontarán de acuerdo a los puntos 4 y 5 de este reglamento, adicionándose la firma digital del funcionario y o magistrado cuando fuera necesario. Si hay que incorporar copias digitales, deberá insertarse como archivo adjunto al momento de generarse el documento electrónico respectivo. ¿Dónde va la modificación importante? Los oficios judiciales se diligenciarán en domicilio electrónico de su destinatario registrado en el sistema de notificaciones y presentaciones. O sea, si hay un domicilio electrónico del destinatario, va a ir hacia así el oficio. No nos olvidemos que está todavía en danza la cuestión del Acuerdo 3889 con todas estas domicilios de entidades, grandes empresas y demás, que nos va a permitir un diligenciamiento más sencillo porque va a haber unos domicilios electrónicos por defecto ya constituidos para todos los expedientes, donde vamos a poder cursar estos oficios. Pero dejemos el 3889 de lado, vamos con este. Si tiene domicilio electrónico, va al domicilio electrónico. Ahora, ¿qué pasa cuando no tiene domicilio electrónico? Bien, este es el mecanismo que se había implementado en muchos juzgados. El documento, una vez confrontado, en su caso firmado por el funcionario o magistrado, será enviado al domicilio electrónico del interesado, o sea, del profesional, para que sea el profesional quien lo diligencie. Ahora, este envío va a ser no con una firma hológrafa, sino con una firma digital. ¿Cómo se hace para que el destinatario sepa que esto efectivamente corresponde a un oficio judicial? En el caso del párrafo anterior, el sistema informático generará en forma automática un código verificador y un código QR que se insertará al pie del oficio. Igualmente, como acontecía en la cédula. Y quien genera el mismo deberá además incluir una leyenda que indique cómo hacer para verificarlo, ¿sí? Entonces, quien reciba un oficio en estas condiciones va a poder verificar la integralidad y la autoría de estas comunicaciones. Pensemos que estos oficios no van a ser solo los de prueba informativa, donde a lo mejor se recaben datos menores, sino que muchas veces va a haber oficios de embargo, de levantamiento de embargo y todo, con información muy sensible. Por eso es importantísimo que esto se maneje en un contexto de oficialidad y con un sistema robusto y con un sistema seguro, que es lo que introduce aquí la Corte. Otra novedad, entonces, ¿qué quedamos? Oficio firmado digitalmente con verificador, código QR, si se puede diligenciar un domicilio electrónico, irá por dentro del sistema, con lo cual irá el documento digital o el documento electrónico en sí mismo, ¿sí? Y en otros casos, bueno, no quedará otra que diligenciarlo manualmente o llevándolo físicamente, pero sin toda esta vuelta de ir al juzgado,
me da un poco de nostalgia qué vamos a hacer con las canastillas. Me voy a guardar alguna de recuerdo, ¿no? Porque ya no. Yo me acuerdo, yo trabajé en la mesa de entrada y muchos de ustedes lo recordarán haber ido a las mesas de entrada a pedir la canastilla de oficio. Bueno, acá las canastillas nos van a servir para otra cosa. Bueno, no sé, para alguna utilidad le encontraremos a las canastillas, pero no estará más la canastilla. Ni de oficio ni de mandamientos. Las comunicaciones entre órganos y dependencias judiciales en el marco de un proceso que no requieran la revisión del expediente se realizarán de oficio por el sistema del artículo 11, que es el del 3991, del cual hablábamos hace un rato, las notificaciones automatizadas. O sea, oficio entre juzgado y juzgado, no va a haber más que diligenciar o que generar un oficio y firmarlo digitalmente, sino que va a ser el organismo el encargado de oficio, discúlpenme muchas veces el oficio de oficio, pero no hay otra manera de motu propio, si quieren, de generar esto con la inclusión en el despacho pertinente de el domicilio electrónico a notificar y con la opción de firmar y de luego notificar que nos permite el sistema Augusta. O sea, no hay más confección de oficios de organismo a organismo, sino que se manejan automatizadamente. Cuando los requerimientos sean dirigidos a la Suprema Corte de Justicia, se enviarán a los domicilios electrónicos de las dependencias que integran su estructura orgánica según las funciones atribuidas respectivamente. Una carga a los titulares de juzgado, presidente de tribunales colegiados de Cámara de Apelación y los funcionarios a cargo de dependencias de verificar todos los días la existencia de alguna comunicación electrónica y, bueno, algunas indicaciones de aplicación supletoria cuando las disposiciones que rijan el vínculo con organismos públicos, municipales y provinciales y nacionales establezcan una modalidad diferente. O sea, se está a la ley específica y luego nos estamos a la normativa, digamos, supletoria que sería este acuerdo. Vamos cerrando con la cuestión de los oficios y tenemos que ver, esto se ha preguntado mucho, en los 2 primeros días, estoy grabando esto a 2 días de aparecer el acuerdo, los primeros días, ¿a partir de cuándo esto entra en vigencia? Bueno, para las cédulas, mandamientos, digamos, para todo lo de arriba, la modalidad prevista va a ser aplicable de manera inmediata. Para lo único en que no va a ser aplicable de manera inmediata, va a ser para la cuestión de los oficios, donde se encontrará habilitada a partir del día siguiente la publicación del boletín oficial. Me parece esto importantísimo, porque dota de un revestimiento de publicidad, en virtud del cual el oficiado ya no va a poder decir yo no conozco o yo no tengo por qué recibir un oficio en estas condiciones, esto a mí no me es oponible, ¿de dónde sacaron esto? Porque esto va a ser publicado en el boletín oficial. Sabemos que el boletín oficial no lo lee todo el mundo, sabemos que el boletín oficial no lo lee casi nadie, pero bueno, es el mecanismo previsto para dotar de publicidad las normas generales y justamente esto es una norma general. Así que bueno, me parece que la publicación del boletín oficial y la vigencia de lo atinente a los oficios, no lo atinente a las cédulas, no lo atinente a los mandamientos, esto es solamente a partir de la publicación del boletín oficial que yo estuve revisando y hasta el momento no se dio. Gente, esto es todo lo que tuve para decir acerca del acuerdo 3997. Creo que me extendí de más, pero bueno, saben que soy charleta. Espero que les sirva, espero que zanje un poco las dudas. Sé que alguna cuestión se me estará escapando, les pido disculpas. Fue una lectura preliminar y no pude con la ansiedad. Antes de terminar 2020 tenía que hablar un poco de esto y quise compartirlo con ustedes. Muchas gracias e insisto, espero que les sea